hombre atrevido, un hombre valiente, osado. Un hombre que a lo mejor era un poco grotesco, era un hombre a lo mejor que cuando veían que se acercaban mucho a su maestro, él inmediatamente quería tomar los puños, ¿no es cierto? Y defenderlo. Porque estoy hablando hoy día de Pedro, del apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, viviendo tanto tiempo con Jesús, siendo entrenado durante 3 años o todo el tiempo que tuvo con Jesús, imagínense todas las revelaciones que él tuvo. Revelaciones poderosas. Cuando Jesús le pregunta y le dice: ¿quién cree que soy yo? Y él mismo, ahí entre medio de todo, dice: tú eres el Cristo. O sea, él estaba ahí y él sabía que él, su maestro, era el Cristo. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense la revelación, la potencia que recibió ahí Pedro por medio del Espíritu Santo. Pedro, uno de los más cercanos también, al igual que otros discípulos, pero Pedro era alguien tan importante dentro de los 12. Pero la indiferencia es un peligro para los discípulos. Porque hoy Dios no quiere levantar pastores. Hoy Dios no solamente quiere levantar evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, sino lo que Él quiere levantar son discípulos. Discípulos con carácter, discípulos visionarios, discípulos que vayan, discípulos que metan los miles de peces en la barca. No sé si tú estás acá, pero yo te digo que Dios va a levantar discípulos. Primero antes de ser pastor, tú vas a ser un discípulo. Primero antes de ser un evangelista, tú vas a ser un discípulo. Primero antes de ser un líder, tú vas a ser un discípulo. Porque la visión de este año es ser discípulos, discípulos, discípulos. Yo no sé dónde están los discípulos, pero si hay alguno aquí, comience a batir su mano. Si hay algún discípulo aquí, comience a saltar. Si hay un discípulo aquí, comience a correr. Yo no sé, pero yo te estoy diciendo de parte del Señor que Dios está levantando discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Discípulos, sal de tu silla y comienza a saltar, comienza a correr, comienza a ver las cosas que no son como si fueran, porque hoy es el día, este congreso es el día donde miles de discípulos de esta casa saldrán por todo el mundo, por todo el mundo, por todo el mundo, y predicarán el evangelio del reino. Aplaude a Jesús. Aplaude, aplaude, aplaude. Muévete, muévete. Diga aleluya. Wow. Sentía burbujas dentro de mi estómago mientras predicó la pastora a la mañana. Sentía burbujas cuando predicaba el apóstol. Estaba burbujeando mi espíritu. Es más, yo tenía que haber entrado a predicar en el lugar del pastor Sebastián y me dice: no, yo voy a entrar. Y yo le dije: ¿me estás dejando para el último? Más burbujas. Dale un aplauso a Jesús. Fuerte. La indiferencia a la compasión. Mire, escuche. No todos tenemos un llamado de evangelista. Porque a lo mejor tú dices: yo no tengo el llamado de evangelista. Pero no te preocupes. No todos tenemos un llamado de evangelista, pero todos estamos llamados a evangelizar. No, aquí parece que me están entendiendo más. No todos tenemos un llamado de evangelista, pero todos estamos llamados a evangelizar. No todos tenemos un llamado de evangelista, pero todos estamos llamados a evangelizar. Yo no sé si está la iglesia aquí, pero Dios te está llamando a evangelizar, a predicar. Vamos, vamos, aplaude, aplaude. Debemos reconocer
que muchos hemos perdido la compasión. Levanten la mano todos los que han perdido la compasión. Porque yo soy el número uno que en algún momento perdí la compasión. ¿En qué momento no me di cuenta? Porque me desenfoqué, porque me había desviado. Pero tengo un Padre que cuando yo me estaba ahí envolviendo, ¿no es cierto?, en la entretención, Él me llamaba y me decía: tienes que volver a tu llamado, tienes que volver a tu asignación. Eres evangelista, tienes que predicar, tienes que ganar almas, tienes que orar por los enfermos. Y muchos hemos perdido la compasión. Pero dale gracias a Dios que en esta casa tienes un pastor y un padre, y en esta casa tienes una madre también. Entonces no te vas a desviar. Debemos reconocer que muchos hemos perdido la pasión, las ganas o motivación para evangelizar. O solo esperamos que el pastor o el líder vayan a evangelizar. Porque eso también ha pasado. Que muchos dicen: no, esto no es para mí. Porque eso lo tiene que hacer el líder, eso lo tiene que hacer el pastor, eso lo tiene que hacer la pastora, el evangelista. Pero si tú no tienes el llamado de evangelista, Dios dio un mandamiento de que debemos ir y predicar el glorioso evangelio del reino. Entonces el llamado, ¿para quién es? Para todos nosotros. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, todos podemos ganar almas. Dile al de al lado: todos podemos ganar almas. Todos tenemos un testimonio. Mire qué importante. Todos podemos ganar almas. Todos tenemos un testimonio. Todos ustedes fue llamado por Dios. Alguien está en el alcohol, en la droga, fue abusado, un ex pandillero. A lo mejor tú eras un ladrón. A lo mejor antes tú eras una persona que golpeabas a tu mujer. Eras alguien que estabas en el pecado, hundido en el lodo. Pero hoy Dios te ha rescatado. Y hoy tú tienes un testimonio para hablarle afuera a las almas con compasión. ¿Cuántos hay acá con compasión? Cuando testificamos, vencemos al enemigo. ¿Sabe usted cuando usted testifica el poder de Dios? Cuando usted testifica lo que Cristo Jesús ha hecho en usted, usted está venciendo al enemigo, a Satanás. Usted le aplasta la cabeza cada vez que usted habla de su testimonio. Pocos amenes. ¿Cuántos testifican o van a testificar? ¿Cuántos van a vencer al enemigo, a Satanás? Pero hay muchos que son indiferentes al dolor ajeno. Nos hemos puesto indiferentes. Hemos perdido la compasión. Nos hemos puesto indiferentes al dolor de las demás personas. La indiferencia al dolor, a la necesidad de las almas, nada le conmueve. Nada hace que pueda llevar el mensaje de salvación. ¿Hace cuánto tiempo que no has llevado el mensaje de salvación a tu ciudad? ¿Hace cuánto tiempo que no les has hablado a las almas? Por la indiferencia. Porque Satanás ha enviado un espíritu de indiferencia para que entre en las mentes y gobierne en las mentes de los cristianos, para no predicar y para vivir un evangelio light, un evangelio liviano. Pero hay una urgencia, y la urgencia es que hoy el Padre recoger la cosecha de los últimos tiempos. Dale un aplauso a Jesús. ¿Qué causa la indiferencia? Diga conmigo, ¿qué causa la indiferencia? Primero, desconexión. Estamos desconectados con el reino. Si yo no tengo amor por los perdidos, entonces yo estoy desconectado con el reino. Ya no soy un hombre de oración. Ya no estoy en la oración. Ya no estoy en la intercesión. Ya no estoy clamando. No leo la palabra. ¿Por qué? Porque estoy desconectado. Recuerde que
¿Qué causa la indiferencia? Desconexión. ¿Con quién? Con Dios. Pero aquí también estamos hablando en esta casa que esto también es una desconexión con Dios y con la visión. Usted ha estado desconectado con la visión. Usted ha estado desconectado con sus pastores. Piense en este momento. La desilusión perdió la confianza en algo o en alguien en el cual usted consolidaba y las personas no siguieron porque usted tuvo miedo a comprometerse con la visión. Es decir, de que este congreso habla de visión y fuego. Es que el Padre nos está metiendo nuevamente y nos está sumergiendo nuevamente en el río de la visión. Y cuando está el río de la visión, tú comienzas a correr porque te aceleras. Tú comienzas a correr porque te aceleras. Se desata algo fuerte en tu espíritu. Burbujea, burbujea, burbujea. Te vas a multiplicar, te vas a multiplicar. Vas a ensanchar el sitio de tu tienda. Vas a mover las estacas. Este lugar ya será un lugar pequeño y vas a tener que hacer 2 cultos porque vienen almas, 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 almas. Yo de ti salto, yo de ti hago algo, yo de ti me sacudo, yo me vuelvo un loco. Predica, 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 predica. Vamos, 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 celebra. Grito de júbilo. Gracias, Padre. Gracias por lo que ya estás desatando desde ayer. En el nombre de Jesús. Quiero contarle algo ahora. ¿A cuánto le gustan las historias? Quiero que vayamos a la historia de un hombre que no era judío. Era un hombre que tenía buenas posiciones, un hombre importante, un hombre de autoridad, un hombre con grado. Pero era un hombre que a pesar de ser un gentil, de ser alguien que no era judío, amaba a Dios, oraba sin cesar. Y dice que daba limosna. Y dice que este hombre, en medio de la oración, dice que tuvo una revelación. Un ángel viene y le entrega una misión. Es decir, que cuando tú estás en la visión, cuando hay visitaciones también celestiales, donde Dios va a enviar a esta casa. Quiero contarle que sucedió a Cornelio. Pero esta historia no solamente pertenece a Cornelio, sino también a Pedro. Y cuando tuvieron una visión dada por Dios, tengo aquí el resumen. Visión de Cornelio. Cornelio tiene una visión en la cual un ángel de Dios le dice que envía a buscar a Pedro. Cornelio estaba ahí y el ángel le dice: envía a buscar ¿a quién? A Pedro, quien se hospeda en casa de un curtidor llamado Simón en Jope. El ángel le dice que sus oraciones y obra han sido recordadas por Dios. Cada oración de esta casa, cada intercesión de esta casa, de madrugada, de tarde, de mediodía, les quiero decir que ha sido recordada por Dios. ¿Lo creen o no? ¿Perdón? Una acumulación. Amén. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo
Amén. Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo que cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz, diga conmigo, y vino una voz. Esta voz me encanta, porque aquí es donde Dios nos corrige, donde Dios nos alinea. ¿Qué estás haciendo? Yo no te mandé a hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Yo no te dije que te vayas por ese lado. Vuelve al propósito. Yo veo aquí que Dios le está diciendo a Pedro: tienes que volver a tu propósito. Propósito, diga propósito. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, como Pedro ahí, ¿no es cierto? Pero Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Pedro ahí, ¿no es cierto? Con su argumento. Volvió otra vez la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, ¿qué pasa con esta historia? Que aquí hoy tú eres ese tipo de Pedro que por mucho tiempo has estado indiferente, que por mucho tiempo has visto pasar las almas al lado tuyo, pero no le has hablado, no le has predicado. Seguramente porque te olvidaste cuando Dios te limpió, cuando Dios te sacó del pecado, cuando Dios te sacó de todo lo malo. Te olvidaste y comenzaste a ver a la gente en forma indiferente. Pedro veía que los gentiles no merecían la salvación, que no merecían ellos venir a Cristo. Pero Dios llama a Pedro y lo vuelve a su propósito. Por ejemplo, un punto importante: Pedro dijo eso porque no era permitido comer esos animales. Esta visión era algo, obviamente, que Dios le estaba mostrando a él, que él tenía que ir a los lugares donde estaban los gentiles y que tenía que comenzar a predicar ahí el evangelio, llevar el reino. Amén. Pedro dijo, por ejemplo, Pedro dijo eso porque no era permitido comer esos animales. Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque estamos mirando afuera a la gente como común. Ellos necesitan el evangelio, la buena noticia. Y Dios te llamó a ti como un tipo de Pedro para ir y predicar el glorioso evangelio del reino. Lo que yo te quiero decir, que luego de esta palabra Dios va a activar una aceleración. Dios va a activar la unción del evangelista. Y todo aquel que quiera la unción del evangelista va a correr, va a correr, va a correr para predicar la palabra. Bueno, si usted quiere aplaudir, hágalo. Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque Jesús ya había muerto y pagado el precio con su propia sangre por toda la humanidad. Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado. Él ya había pagado el precio por toda la humanidad, por todos los gentiles. Pero Pedro lo seguía viendo como que ellos no merecían la salvación, porque él estaba indiferente. Tenemos que sacar la indiferencia de nuestro corazón. Amén. Ahora, Pedro viaja a Cesarea y se encuentra con Cornelio. Aleluya. Diga gracias a los Cornelios que están afuera. No lo quiere decir usted, parece. Gracias a los Cornelios. Cornelio no era cristiano. Cornelio a lo mejor sabía, conocía de Dios, de Jesús, de su muerte.
Pero él era un hombre centurión, un hombre que tenía creencias. Les digo algo, afuera está lleno de católicos, pero que aman a Dios. Afuera están llenos de católicos que aman a Dios. Sí, están a lo mejor errados, equivocados, pero en su corazón ellos doblan su rodilla en su casa, en su pieza, y le oran a Jesús. Y yo creo que Dios sí lo escucha. Porque si Dios escuchó a Cornelio, puede escuchar a uno de ellos también. Lo único que yo te digo, no vaya a ser que venga un Cornelio a buscarte y te diga: Pedro, necesito que vayas allá a ese barrio, que vayas allá a esa casa, porque estoy reuniendo a mis parientes, reuniendo a mis vecinos. Diga aleluya. Pedro fue a la casa de Cornelio obedeciendo la voz de Dios. Pedro comienza a hablar y dice que Dios no hace acepción de personas. Pedro ya estaba ahí, en esa casa. Estaban los parientes, los vecinos, los amigos, los compañeros, el alcohólico, el drogadicta, el ladrón, la gente que levantaba incienso, la gente que, ¿no es cierto?, no conocía a Dios. Estaban ahí esperando una palabra. Pedro fue ahí y llevó este mensaje. Pedro comienza a hablar y dice que Dios no hace acepción de personas y que en toda nación, aquellos que le temen y hacen justicia son aceptos para Él. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero ahí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Pedro estaba cumpliendo lo que Dios le dijo que tenía que llevarle a los gentiles. Pedro predica sobre Jesús, su muerte, su resurrección y cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Yo te digo que tú vas a ser ese Pedro hoy día, que vas a ser ungido. No, vas a ser ungido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer fuego. El Espíritu Santo te va a activar los dones. El Espíritu Santo va a soltar una unción para hacer milagros, una unción para predicar, una unción para ir a tu ciudad, invadir la ciudad, invadir las calles, predicando, amén. Dale un aplauso a Jesús. Mire, hay muchos Cornelios en Puerto Natales. Amén. Hay muchos Cornelios en Puerto Natales. No, pero tiene que creerlo, porque hay que salir a buscar a los Cornelios. Y capaz que aquí adentro también hay Cornelios. Hay muchos Cornelios esperando que alguien les predique, esperando que alguien vaya y ore por ellos. Quebranta tu corazón, sensibiliza tu corazón. Ten compasión por ellos que están esperando por la palabra. Muchos Cornelios en Puerto Natal esperando que alguien les predique y que sean obedientes al mandato de Dios. Ponga ahí Mateo 28, 19, 20. Perdón. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice? Dígalo usted. 1, 2, 3. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el mandato. Ese es el mandato de la iglesia. No importa si no eres evangelista,
No importa si no tienes el llamado, pero el mandato de Dios es claro. Es una orden, es una orden. Vayan y hagan discípulos. Vayan, sáquenlo del alcohol, sáquenlo de la droga, sáquenlo de la prostitución, sáquenlo de la brujería, sáquenlo de la adivinación. Vayan a las cárceles, vayan a los hospitales, vayan a los autobuses, prediquen en el aeropuerto, predica en el avión, predica, 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 predica el evangelio del reino. Diga aleluya. Los Cornelios son las almas. Los Cornelios son los gentiles que esperan y tienen familiares que también necesitan escuchar. Hace poco, mi pastora, estábamos con María José y nos dice: hijos, tengo una misión para ustedes. Vayan a visitar a una mujer que necesita la palabra. Entramos a una casa, pasamos por otra casa. Ella vivía en una casa interior. Yo tocaba esa puerta y pareciera que no había nadie, y seguía tocando, seguía insistiendo, hasta que de repente abre una mujer. Cuando yo veo a la mujer, tipo 1:30 de la tarde, estaba toda chascona, estaba en pijama, una cara demacrada, una cara prácticamente de depresión. Y yo digo: hola, ¿cómo está? Mira, sabe, mi nombre es Tommy, María José. Vengo de parte de Dios y quiero decirte que Jesús te ama. Vengo a decirte que hay solución para tu vida. Y esa mujer me dice: yo no quiero nada. ¿Quién lo mandó? No, nosotros venimos porque venimos de la iglesia y todo. No, yo no quiero nada. Pero sabe que Dios le ama. Y nos cerró la puerta y nos fuimos. Seguimos orando. Y en ese momento vemos que ya pasaron varios días, y yo le mando un mensaje por WhatsApp. No me contestó, la llamo por teléfono, y ahí me contestó y me dice: no quiero que me vuelvas a llamar. Y bueno, y vemos cómo está trabajando Satanás en los últimos tiempos. Esto para que usted vea allá afuera el mundo cómo está. Y hace poco nos enteramos que aquella mujer obviamente ya no está en este mundo. Rechazó el evangelio. ¿Sabe qué dolor tiene que haber en nuestro corazón de ver que un alma rechace el evangelio? Si tú no tienes ese dolor, si no te corre una lágrima, no hay compasión. Ella rechazó el evangelio. Pero aún estamos a tiempo de oír la voz de Dios, de recibir la orden de Dios y de ser como Pedro, dejar el amor frío y ir a las casas, a las puertas, a tocar, a predicar, a orar, ir por los Cornelios, ir por los parientes, ir por las familias, ir por el hombre que está destruido, la mujer que está destruida, el matrimonio que está destruido. A veces escuchamos, no, que el brujo de la esquina, que la bruja de allá. Sí, tenemos que tener odio contra la brujería, abominar todo eso. Pero también sabemos que ese que es brujo, que ese que es adivino, que ese que es prostituta, que ese que está en el pecado, en la basura, podemos ir y hablar con poder, hablar con autoridad, y el Espíritu Santo va a respaldar tu mensaje. El Espíritu Santo va a respaldar tu mensaje. Así como Pedro, cuando estaba en la casa de Cornelio, estaba dando el mensaje, y de repente vino el Espíritu Santo. Pedro detuvo el mensaje y el Espíritu Santo comenzó a traer llenura. El Espíritu Santo comenzó a traer el fuego.
¿Qué cree que pasó ahí? El drogadicto, el brujo, el adivino, la prostituta, el ladrón, el alcohólico, el enfermo, el moribundo empezaron a recibir y creyeron y hubo salvación de alma. Yo no sé si tú lo estás creyendo. Yo no sé si tú lo estás creyendo. ¡Oh! Se rompe la indiferencia. Se rompe la indiferencia. Se rompe la cadena. Vamos, dilo. Llegó el tiempo. Se va la indiferencia. Vamos, se va la indiferencia. Vuelves a ser ese apasionado, ese evangelista. Corre. Predica la palabra. Predica fuera de tiempo y dentro de tiempo. Predica. Te está llamando a predicar el Espíritu Santo. Vamos. Mueva sus manos. Se va la indiferencia. Dígalo. Se va la indiferencia. Se rompe toda cadena. Vamos, dígalo. Tome asiento, ya estamos a punto de ministrar. Cuando obedecemos a Dios, Él nos respalda. Diga conmigo, cuando obedecemos a Dios, Él nos respalda. El Espíritu Santo se derrama y llena las vidas y son transformadas de su poder. Cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, había muchos gentiles, parientes, amigos. Prácticamente era una reunión como una casa de paz. Algo ahí donde había muchas almas. Y Pedro, en medio del discurso, de repente viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a tocar a las personas, a restaurar, a sanar, a liberar. Es lo que va a comenzar a pasar en tu casa de paz. Ya no tendrás una casita de paz, sino tendrás una mega casa de paz. Tu casa de paz será tan grande que vas a tener que buscar un lugar más grande. Todo Puerto Natales lleno de casa de paz. No está hablando locuras. Sí, estoy hablando de locuras. Benditos los locos en Cristo. Obedece a Dios y el Espíritu Santo te va a respaldar. Y Él va a derramar sobre las vidas transformación de su poder. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad. Hoy vas a recibir una impartición, la unción del evangelista. Pero esa unción la trae el Espíritu Santo. Y esa unción vendrá acompañada con autoridad, osadía. Amén. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como hablaba delante los pastores, también la consolidación es muy fundamental. Porque acá lo dice en el mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Hay muchos hombres y mujeres que oran a Dios pidiendo respuestas. Muchos que no conocen al Dios vivo, pero que claman y Dios los escucha. Afuera hay gente que está clamando. Afuera hay gente que está orando, pero no conocen a Dios, pero lo están haciendo. Y ellos están esperando a ese Pedro. ¿Dónde están los Pedros? Mire, Pedro estaba en un lugar alto. Comenzó con una visión, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama este congreso? Visión. O sea, la visión es la idea de Dios revelada al hombre. Pedro recibió una visión del reino, una orden dada por el Padre. Y cuando él va a la casa de Cornelio, esta visión termina en fuego.
Y este congreso se llama Visión y Fuego. No sé si tú lo estás entendiendo, pero ahí en esa palabra Pedro caminó en la visión y en el fuego del Espíritu Santo. Si tú lo crees, dale un aplauso a Jesús. Diga aleluya. Hay un llamado al compromiso con la visión de Dios. Diga conmigo, hay un llamado. Dígalo, hay un llamado de compromiso con la visión, con Dios. Dios te llama con un propósito. Dios te liberó. Usted tiene que decir amén, amén, porque yo sé que acá hay gente que está liberada, ¿o no? Vamos a empezar de nuevo. Dios te llamó con un propósito. Dios te sanó. Dios te liberó. Dios te perdonó. Amén. Ahora tú tienes que ir y hacer lo mismo. No podemos callarnos ante el dolor. No debemos ser egoístas. Pidamos a Dios que ponga en nuestro corazón pasión, compasión, amor a los perdidos, drogadictos, alcohólicos, abogados, panaderos, albañil, cartero, mecánico. No sé, vaya diciendo usted. Pon amor sobre ellos. Romanos 10, 14, 15 dice, y aquí ya terminando: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso, diga conmigo, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Quiero contarle algo. Creo que anoche el Espíritu Santo nos estuvo despertando a todos. Escuchaba a la mamá Isabel que a la noche tuvo una experiencia. Dios le entregó una palabra, ¿no es cierto? Escuchaba al pastor Sebastián que a las 3 de la mañana le estaba orando. Y resulta que yo me quedé orando de la 1 hasta las 2:30 con mi esposa en el cuarto donde nos estamos quedando. Empezamos a hablar en lenguas. Yo dije, Señor, que oro por mi apóstol, por mi profeta, por el pastor Sebastián, que sea todo esto se una. Porque en realidad no todos sabíamos lo que iba a predicar la mamá, el papá, ¿me entiendes? El pastor. Pero cuando predicó la mamá en la mañana, wow, eso fue igual fue un bombazo lo que predicó el papá para mí. Lo digo primero. Pero lo que predicó la mamá en la mañana, se me puso la piel de gallina. Porque ella habló de la indiferencia que hay hacia las almas. Yo dije, wow, esto está sincronizado con la palabra que traigo. Empecé a orar y empecé a ver la visión que tuvo Pedro y todo. Y me acosté y me puse a dormir. Me despierto casi a las 5 de la mañana con un sueño. Y le cuento a mi esposa. Y estaba yo con la pastora Isabel. Estaba con el apóstol. Estaba mi esposa. Bueno, no voy a nombrar más porque si no decir ¿por qué tú no? ¿Y por qué yo no estaba ahí? Y estábamos parados frente al mar. De acá, de Natales. Soñé que estábamos frente al mar de Natales. Y estábamos parados así. Y de repente vemos, porque en el sueño yo veo que se levantan unas olas gigantes. Y las olas eran pero tan grandes que estaban como llenas de ira. Y golpeaban y se chocaban entre sí. Y podía ver como que en cada ola había un demonio, un espíritu inmundo que venía con violencia para golpear la ciudad, completamente. Y yo escucho que la pastora comienza a interceder y empezamos todos a interceder en el sueño. Estábamos con él y empezamos a orar. Cuando de repente veo que desde allá
como hacia el norte, veo como una brújula. Veo que entra un tremendo barco gigante, un barco como un galeón, algo con velas gigante, y que venía hacia nosotros. Y cuando ese barco iba pasando por medio de las olas agresivas que chocaban entre sí, las olas se iban calmando. Y ese barco traía un versículo que se lo voy a decir, que lo tengo anotado acá en mi apunte. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Este barco decía, y lo vi en mi sueño, yo le dije, Coté, qué tremendo, este barco venía en las velas con este nombre. Y cómo predicarán, cuán hermosos son los pies, los que anuncian las buenas nuevas.